foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio y bueno, hoy tenemos una conversación verdaderamente especial. La verdad que lo que es muy trágico es el motivo de la llamada. Estamos cumpliendo ya el primer año desde que jamás cometiese un acto brutal de terrorismo y solamente unas horas después comenzase una respuesta que seguramente no muchos pensábamos que pudiese llegar tan lejos como está llegando un año después en Gaza, pero también en Líbano y con el riesgo de que se extienda a toda la región. Resulta que tenemos ahora mismo en Jordania, después de haber estado 5 años en Líbano, a Yolanda Soler Onís, que es escritora, que es periodista, que es natural de comillas y que la tenemos allí en mitad prácticamente de todo el fregado. Muy buenas, Yolanda. Hola Pablo, pues un saludo y un saludo a todos los oyentes. Aquí estoy en Jordania desde hace un mes escaso y tras 5 años en el Líbano. Es decir, llegué al Líbano el 1 de septiembre de 2019 y ese mismo día, pero de 2024, con mi marido y nuestros 2 gatos, tomamos un avión para incorporarme a mi trabajo en Jordania. Y curiosamente, porque fue cuestión de días el que pudiéramos salir con normalidad y el que pudiéramos también sacar nuestra mudanza, ¿no? Porque cuando uno piensa en estas cosas terribles, hay muchos pequeños detalles del día a día que se quedan atrás, ¿no? Bueno, la verdad es que la primera pregunta que me viene, Yolanda, es preguntarte cómo estás, porque claro, tú acabas de salir de un país que ahora mismo también ya es presa de una operación militar de Israel, bombardeando, incluso invadiendo el territorio. Y claro, cada vez que ves una humareda en una ciudad, aparte de pensar en todo lo que viene sucediendo en Gaza y en Cisjordania el último año, piensas que cada humareda de esas probablemente lo que conlleva son víctimas, heridos, familias y casas destrozadas. Entonces, lo primero que me sale es preguntarte cómo estás viendo que el sitio que acabas de abandonar tú ya está también en una situación gravísima. Pues estoy sin dormir, quiero decir, pero sin dormir como los 5 años que he vivido en el Líbano, porque claro, llegué con la revolución al mes de la llegada en octubre de 2019, comenzó la revolución, que bueno, pues nos tocó también muy de cerca. Después la explosión del puerto también fue terrible y luego, bueno, pues ahora los ataques de Israel eh, se han desatado de una manera terrible, pero llevamos ya pues desde el 8 de octubre con bombardeos en el sur, después ya pues empezaron también en el maravilloso Valle de la Bekaa, en las ruinas de Baalbek. Y el Líbano es un país, bueno, tuvimos el terremoto, la réplica esta del terremoto terrible también que hubo en febrero del año del 23, que afectó a Turquía y a Siria. Y entonces, bueno, pues una de las constantes ha sido pues dormir 2 horas, despertarte y mirar a ver si ha pasado algo. Eso, y aquí todavía, pues es que no lo consigo y además es que no puedo dormir pensando pues en las personas que hemos dejado allí, en las que no conocemos, porque es una tragedia. Es decir, son ataques que dicen ataques selectivos, pues no, de selectivos no tienen nada, porque para matar a su objetivo resulta que destrozan 100 vidas o 200 y matan a niños, a civiles, en fin, es terrible. Entonces, bien no estamos. Yo creo que después de vivir este tipo de situaciones y de ver lo que está sucediendo, si se tiene un poco de sensibilidad, bien no se vuelve a estar. Bueno, ahora estás en Jordania, se supone que ahora estás, entre comillas, a salvo de que te pueda suceder algo como recibir un bombardeo, pero claro, no sé si tienes una mezcla un poco del alivio de estar ahora mismo en menor riesgo, pero también la pena o el no poder ayudar a gente que conoces en Beirut, que ahora mismo a lo mejor está en una situación verdaderamente precaria,
bueno, eso casi se podría decir que en el mejor de los casos, ¿no? Pero claro, no te puedes ocupar directamente de ayudar a alguien a quien conoces y que está viviendo unos bombardeos ahora mismo. Pues sí, bueno, lo de a salvo totalmente. El martes pasado tuvimos una experiencia curiosa porque salíamos de un acto cultural y vimos pasar los misiles que había lanzado Irán que iban en dirección a Israel. Entonces yo no los había visto nunca. Ha sido un espectáculo increíble porque se veían pasar las luces y de repente empezaron a interceptarlos los misiles, no sé si serían los del Iron Dome de Israel o cualquier otro, y de hecho vimos como uno estallaba en el cielo y caía en Amán, que parece ser que ha habido heridos aquí en Amán por esos misiles que se interceptan en el camino. Entonces, bueno, Jordania es un país tradicionalmente seguro porque ha estado rodeado de guerras. Si te fijas, las guerras del Golfo, pues todo el conflicto primero Israel, de Israel con Egipto, de Israel con el Líbano, las guerras civiles del Líbano y Siria. Y realmente aquí está, ¿no? Pero estamos a nada. El otro día puse en el Google por curiosidad a cuánto estaba mi casa de Beirut, del Líbano, del actual, y salían 216 kilómetros. Sí, sí, que no es tanto, claro. Claro, y bueno, la sensación es de no poder hacer nada, pero es que también qué vas a hacer, porque los bombardeos en el Líbano están siendo indiscriminados. Es decir, eso de ataque selectivo, no, quiero decir, selectivo depende, pero como lo que selecciona es su objetivo, y su objetivo, según ellos, puede estar en una escuela, en un hospital, puede estar en cualquier sitio, pues el ataque ya no es selectivo porque tiene, como también utilizan en este lenguaje eufemístico que a mí me mata y que me sabe muy mal que nuestros compañeros periodistas lo estén repitiendo, porque al repetirlo tanto lo están justificando, son daños colaterales. Es decir, miles de muertos, de daños colaterales, miles de heridos. Estoy hablando del Líbano, ya no hablo de las decenas de miles o de los centenares de miles de heridos y de personas con la vida destruida que han dejado en Gaza. Y evidentemente el ataque de Hamas del 7 de octubre fue horrible, fue algo tremendo, no hay palabras para describirlo, pero lo que no hay palabras para describir tampoco es esta venganza sin límite. Bueno, me imagino que ahora que ya llevas un mes en Jordania, estarás conociendo gente nueva, adoptándote a un nuevo sitio de trabajo, nueva casa, nuevo barrio. ¿Qué es lo que te dice la gente de Jordania? ¿Cuál es el sentir que tú ves en el sitio en el que acabas de llegar y que aunque no está directamente implicado en lo que pasa, pero claro, es un poco como ver los toros desde la barrera, ¿no? Como se suele decir. Hombre, no tanto desde la barrera, porque tienes que tener en cuenta que el 70% de la población de Jordania es de origen palestino. Entonces, bueno, pues aquí se vive como se viven las cosas en el mundo árabe, creo yo. Es decir, en el Líbano las cosas se viven como en el día a día, sobre todo allí. Los libaneses son se plantean dónde están hoy y mañana ya veremos. Porque claro, con esa historia del país, 7 veces antes de la destrucción del puerto y antes de esta destrucción ya fue asolado Beirut y se volvió a levantar. Entonces, una de mis amigas, profesora de la universidad y bueno, que es medio libanesa y medio española, hija de española, me decía hoy, porque sus padres no se han querido marchar del Líbano, es decir, en este momento se ha producido ayer la evacuación de los españoles y aunque son la madre es española y otras familias que conocemos, los ancianos no se quieren marchar. Y eso es
terrible, porque imagínate el dolor de estas familias que se tienen que marchar porque tienen niños o por lo que sea, y que los abuelos se quieren quedar porque ellos ya han vivido 2 guerras o 3 y realmente no están dispuestos a marcharse, ¿no? Entonces ella me decía, Yolanda, hay que tener confianza y esperanza en el Líbano porque al final siempre se sale adelante. Y yo le contestaba esta mañana, yo en el Líbano sí tengo confianza, en quien no tengo ninguna confianza es en los sionistas. Bueno, lo hablábamos al principio, ya llevamos un año de esta ofensiva que realmente, bueno, cada uno puede escoger el adjetivo que quiera, ¿no? Estupefacto, indignado, horrorizado por lo que está sucediendo. Y bueno, es verdad que tú has estado en un sitio que es ahora el Líbano cuando tiene una mayor ofensiva en contra de ellos, pero durante este año, aunque el foco fuese Gaza, sí es verdad que periódicamente había bombardeos, algunos eran desde Hezbollah hacia Israel, pero muchos eran desde Israel hacia el Líbano, y como tú decías, ¿no? Sin discriminar si realmente estoy atacando una base de un grupo que considero terrorista o si lo que estoy atacando es un barrio obrero de una ciudad en la que me puedo cargar a cualquiera. ¿Tú pensabas, cuando Israel comenzó esta ofensiva, que pudiera ser algo tan destructivo como lo que estamos viendo? Nos temíamos que pudieran atacar los barrios de concentración de personas de confesión chií, ¿eh? Pero, claro, con esta disculpa que han ideado ya en Gaza de estoy detrás de un objetivo terrorista y este objetivo puede estar escondido en cualquier parte, pues empezaron por el sur del Litani, por donde está desplegada la misión de paz de la ONU, que solo está desplegada en el lado libanés, pero claro, es que no pueden hacer nada, y bombardeando ya con fósforo blanco. Es decir, desde 2006 que se instaló allí esta misión, se había conseguido un periodo de paz y podemos decir que de prosperidad. Nuestros militares trabajaban para ayudar a la población civil en momentos de su tiempo libre, incluso daban clases de español, ayudaban a construir escuelas, a desarrollar el espacio, y cuando ibas a ver la zona te quedabas pues maravillado pensando que eso estuvo arrasado y que ahora había olivos y frutales y demás. Todo eso ha desaparecido. Bombardearon con fósforo blanco, que es un arma ilegal y que además de las catástrofes que causa en los seres vivos destroza toda la cuestión geológica, contamina los acuíferos. Es decir, no hay el más mínimo respeto por nada. Y entonces estaba claro que era cuestión de tiempo que la progresión y la difusión de esos bombardeos fueron por la Beca, el Valle de la Beca, que es un hermosísimo valle donde hay unos cultivos increíbles, están a casi a 1000 metros de altura por ahí. Y ahí se encuentran las ruinas romanas de Baalbek, que es un patrimonio de la humanidad y una de las más impresionantes que yo he visto. Y en fin, y es que estamos hablando, es que hablan de Hezbollah como si Hezbollah fuera ETA en su momento, pero es que hay una serie de población que vive en esas zonas y porque Hezbollah es un partido político con representación parlamentaria en el Líbano y que tiene pues, votantes y que tiene una población que está en esas zonas y que realmente son cientos de miles. No estamos hablando de que es una organización con 500, con 1000. No, señor. Entonces, bueno, pues claro, es que cuando hablan de Hezbollah están refiriéndose a los chiíes. Y los chiíes son una parte mayoritaria, podríamos decir, bueno, muy importante de la población del Líbano. De hecho, en el Líbano, no sé si nuestros oyentes lo sabrán, pero hay un sistema político muy curioso. Es decir, el presidente de la República tiene que ser cristiano maronita. El primer ministro musulmán sunita o suní, y el presidente del Parlamento musulmán chií. Y eso era en su momento una
distribución que correspondía al número de población. Lo que pasa que, claro, con los años, pues en este momento la población de origen musulmán en el Líbano es muy superior a la cristiana. Y yo creo, pues podríamos calcular que los chiíes, que además pues tienen dos partidos políticos principales, que son Amal y Hezbollah, pues son una gran mayoría y es una población civil. Es decir, que voten a un partido no quiere decir que sean militantes de una organización terrorista. Y entonces eso estamos hablando de ciudades y ciudades enteras. Ya que estás hablando sobre el Líbano y su política, me gustaría que me hablaras también sobre su cultura, porque seguro que de eso te has empapado muchísimo en los 5 años que has estado viviendo allí. Y me gustaría que me contaras, pues eso, cómo es a nivel cultural pasearse por una calle de Beirut o descubrir rincones del Líbano. ¿Qué es lo que se puede descubrir a nivel cultural allí? Bueno, el Líbano, bueno, está en el origen de nuestra cultura. El alfabeto, del alfabeto, se encontraron los primeros rastros del alfabeto en Biblos, pero ya cuentan las leyendas que el alfabeto se lo llevó el hermano de Europa. A Europa la raptó Zeus, estamos hablando de las leyendas griegas. A Europa Zeus, convertido en un toro, llegó a Tiro y desde allí, y entonces su hermano Admo fue a buscarla y en el barco, fueron los primeros comerciantes y navegantes, los fenicios, en el barco, entre las cosas que llevaba, se llevó el alfabeto que hemos heredado con variantes, por supuesto, pero el alfabeto que nos llegó con muchas modificaciones a Europa. Entonces, bueno, pues las leyendas, la de Adonis también sucede en el río Nar Ibrahim. Casi todas las leyendas, hay muchas leyendas de origen griego que tienen, que se ubican en el Líbano. Pero además de las leyendas tenemos todo lo que es la cultura desde la época que podemos hablar del templo los templos de Baalbek, que estos eran templos de origen fenicio, ¿no? Estaban dedicados al dios Ba. Entonces, bueno, también la cultura cananea. Hay una riqueza arqueológica, literaria, y luego una curiosidad por parte de los libaneses por el estudio. Cuando yo llegué al Líbano en 2019 había 40 universidades. Tenemos que tener en cuenta que tiene unas medidas como Almería, pero que orográficamente podría ser como Asturias, porque claro, como están las cordilleras, pues y los ríos, hay 15 ríos. Entonces, bueno, pues gran parte de la población habla 3 idiomas, mínimo francés, árabe o francés, que ya está va en decadencia, árabe e inglés, y luego, pues árabe, inglés y español. Tenemos una curiosidad por el español enorme, y eso, 40 universidades en un sitio como Asturias. Desde luego que eso es muy, muy... Hombre, Y además... mata que es la cuestión urbanística, ¿sí? Y que hay poco respeto por las normas a la hora de construyen en cualquier sitio. En la época de la guerra cerraron las playas y ya las playas pues son privadas, en fin, pero que es un país con una riqueza, bueno, la riqueza de la flora es impresionante, botánica. Los cedros son una maravilla con miles de años. Hay olivos, que les llaman los olivos de Noé, que están a 1500 metros de altura, que dicen que de ahí fue donde la paloma que salió del arca tomó la rama de olivo. Pues tienen, no sé si 6000 años. En fin, son unas cosas increíbles. Y bueno, y luego la gente, supongo que por todas estas tragedias que han tenido que pasar, pues son personas muy dinámicas,
muy positivas y con muchas ganas de vivir el momento. Entonces, lo que se aprende en el Líbano es a vivir el día a día. Decía Tomás Alcoberro, dice Tomás Alcoberro, que es periodista de La Vanguardia, decano de los periodistas, ya con sus 80 y cuando me preguntó, ¿tú entiendes algo del Líbano? Cuando llegué dije yo, no, nada. Dice, pues muy bien, porque el que dice que entiende el Líbano es porque se lo han explicado mal. Bueno, yo creo que es algo que no solamente se da en el Líbano, ¿no? Justamente por la historia que tiene toda esta región, tiene muchísimo interés a nivel arqueológico por descubrir, pues, el inicio de las primeras civilizaciones, es decir, qué es lo que éramos cuando empezábamos a comunicarnos con dibujos, con la escritura. Y por eso, cuando ves lo que sucedió en Irak con la invasión estadounidense hace ya unos 20 años, lo que está sucediendo y que además no se detiene entre Israel y Palestina, sobre todo, pero también con otros actores de la región. Siria, que lleva arrasada por una guerra ya más de 10 años, es una guerra de la que ya casi nunca se habla. Se volvió a hablar tímidamente cuando el terremoto, pero después volvió a enterrarse como si allí ya no pasara nada. Y sin embargo es otro sitio que también está en una situación terrible, con lo cual parece un sitio donde tendríamos que estar mirando toda la humanidad por ser un poco originario de lo que somos hoy en día, y sin embargo es una zona donde la destrucción parece que es inacabable, interminable. Sí, pues nada más que hay que pensar en qué hicieron con Palmira. Es decir, Palmira lo dejaron pues arrasado. Es decir, es terrible, pero es que, claro, es las pérdidas patrimoniales, pero es que las pérdidas de vidas humanas, es que es todo, es que no respetan nada. Nada. Antes lo has citado un poco, el tema de el trabajo periodístico, la dialéctica que se aplica por parte de quien tiene el poder, de quien está atacando, y cómo otros se la compran, ¿no? Ya sea viendo un tuit, leyendo una información de un periódico o de una televisión o de un informativo de radio. La cuestión es que cuando vives en la Unión Europea o escuchas lo que se dice desde un gobierno estadounidense, por ejemplo, en la dialéctica suele tener cabida la expresión derechos humanos. Es decir, no puede ser que esto no tenga final, debería haber un alto el fuego lo antes posible. Esas cosas se dicen desde países occidentales, pero sin embargo, el nivel de acción parece o mínimo o favorable a quien está llevando a cabo esta respuesta tan salvaje, con lo cual, no sé si ves, Yolanda, algo a lo que agarrarnos para ver si esa dialéctica se traslada en acciones reales para intentar que de alguna manera esto pueda tener, y fíjate que no es una solución, la solución que se persigue, pero al menos un descanso para poder pensar en recuperar personas que estén heridas, hallar a familiares que estén desaparecidos, por lo menos una mínima tregua. Es que es un problema del relato y el asunto es que se lo compramos. Ese relato se lo estamos comprando todos. Y ese relato es el que está desvirtuando el valor de los hechos. Entonces, cuando me hablas de derechos humanos, están incumpliendo cualquier resolución de los derechos humanos. Están incumpliendo la Carta de las Naciones Unidas, están incumpliendo los convenios de Ginebra, es decir, guerra de tierra quemada, atentados contra terroristas, perdón, contra hospitales, contra escuelas. Sí. Estamos hablando de técnicas o estrategias para atentar contra la población, que son terrorismo, porque nos acordamos todos de las cartas bomba, ¿verdad? Y las cartas bomba, ¿qué considerábamos? Cuando a alguien le llegaba una carta bomba, lo considerábamos atentado terrorista. Y ahora que han reventado miles de dispositivos de buscas o de walkie-talkies que usan no solo los integrantes de la milicia o lo que sea, sino también militares, gente del mundo sanitario. Todo eso
esas miles de personas que han resultado heridas, los cientos de muertos. Además, estamos hablando de heridos que no son un herido que vaya al hospital y luego se recupere, son amputados, son personas que han perdido la vista y demás. ¿Eso no es terrorismo? Entonces, como decíamos al principio, ataques selectivos, daños colaterales. No, hay que nombrar a las cosas por su nombre. Y cuando nosotros los leamos, ya que hay muchos compañeros en la profesión que a mí me parece que están teniendo una tarea cómplice porque están repitiendo ese discurso, cuando nosotros los oigamos y cuando las personas que nos están oyendo aquí oigan lo de ataque selectivo y vean que han matado 200 personas en el ataque selectivo, que piensen en los niños que han quedado debajo de los edificios. El otro día, en el 27 de julio, en el ataque al barrio, este barrio de Beirut, del sur de Beirut, 2 niños se encontraron abrazados debajo de los escombros. Es decir, es terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues los que no estamos en disposición de ayudar porque no somos sanitarios o médicos o políticos que puedan romper ese silencio, porque ese silencio mata lo mismo que las bombas. Porque mientras nos mantengamos en silencio y no se tomen medidas para que esta locura termine, son más bombas que van a ir cayendo y más muertos que vamos a ir contando. Entonces, a los que nos escuchan, que no compren el relato, que son ataques, que son bombardeos y que están matando a población civil y que están atacando, da igual en donde sea, como ha sucedido con Gaza, que ha sido un laboratorio terrible. Bueno, estos días, precisamente porque se cumple ese primer aniversario, hay movilizaciones convocadas, bueno, en España en un montón de municipios, algunos, por ejemplo, en Santander el sábado a mediodía, de Plaza Numancia a Plaza del Ayuntamiento, en otros sitios se esperan al domingo o al lunes, que es el día, el 7 de octubre, como la fecha del primer aniversario. Yo no sé si has visto algo así en Líbano o en Jordania a nivel o manifestaciones o algún tipo de movilización como para rechazar, pero desde la sociedad civil, lo que está sucediendo allí desde hace un año. Bueno, y desde hace 75. Es que, a ver, en el Líbano, el gran movimiento social fue la revolución. Es decir, por una vez, en 2019 se produjo algo que todo el mundo estaba sorprendido de que sucediera, y es que los libaneses habían salido a la calle bajo la bandera del Líbano, no bajo la bandera de las confesiones, porque en el Líbano conviven 18 confesiones religiosas. Entonces era la primera vez en la que esto sucedía, y y además para luchar contra la corrupción, porque es uno de las grandes lacras que ha vivido el Líbano, que es la corrupción política y la corrupción a todos los niveles, económica, es decir, los bancos de un día para otro pues cerraron y se quedaron con el dinero de la gente. Hicieron un corralito y bueno, pues tú podías sacar $100 al mes o lo que fuera, pero se quedaron con todo ese dinero que nadie ha vuelto a ver. Y eso quedó, quiero decirte. Entonces, aquella movilización sí que fue muy impresionante, pero tenemos que tener en cuenta que en el Líbano las manifestaciones posteriores se producen generalmente en los entierros, ¿no? O en los funerales de las víctimas. Y entonces, bueno, pues son masivas, eso sí. Pues para terminar la entrevista y a sugerencia tuya, Yolanda, vamos a dejar que la gente escuche pues una breve canción, un fragmento de una canción que grabaste tú misma, ¿no? Cuéntanos cómo es esta historia. Bueno, pues Carlos Domínguez, que es un cantautor español, compuso una canción que se titula Beirut y vino al Líbano a hacer una serie de conciertos. Estuvo en el norte, en la ciudad de Trípoli, estuvo en Beirut y también en Baalbek. Entonces, combinó para cantar esta canción un trío con
Haifa Nur, que es una joven soprano libanesa, y con Cristian Servini, que es un guitarrista libanés que toca guitarra española. Y entonces, bueno, hicieron un concierto maravilloso, se llama el concierto Canciones para un tiempo mejor, y grabamos con mi móvil en el templo de Baco este fragmento, así que disculpen la calidad del sonido, pero está sin ningún tipo, es decir, esa es la acústica que tiene ese templo maravilloso. Minutos después, cuando actuaron en el Hotel Palmira, pues ya esto fue en abril, ya hubo un bombardeo en las inmediaciones. Vamos, lo vimos desde allí. Pero yo creo que hay que quedarse con esa idea. En la letra de la canción, una parte que me parece que no oímos, dice 7 veces caíste y te volviste a levantar. Esperemos que esta es la 9ª, porque la 8ª fue la terrible explosión del puerto de Beirut, que todavía no se ha esclarecido. Que nos quedemos con lo hermoso de la cultura, y que, por favor, que en la medida de la que podamos cada uno, que no nos quedemos en silencio. Pues si te parece, Yolanda, nos despedimos tú y yo y dejamos que suene la canción para que la escuche la gente. Yolanda Soronís, escritora, periodista, cántabra, que ahora estás en Jordania, en Amán. Solo podemos desearte lo mejor, que la experiencia que vivas en Jordania cada vez sea mejor, porque se aplaque lo que estamos viendo justo al lado de donde estás viviendo ahora. Que si quieres algo del Faradio, ya sabes dónde estamos, y que, bueno, pues que muchas gracias por atender la llamada, y que salga todo lo mejor posible. Te mandamos todo el ánimo del mundo y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por esa labor de difusión y de concienciación que estáis haciendo, no solo en este tema, sino en temas tan importantes para la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda. Se fue conmigo, se fue conmigo. Todo lo que nunca nos dijimos, todo contigo, todo contigo. Justo entre tu abrazo y mi suspiro,